Buenos días a todos y todas. Hoy es martes 16 de marzo de 2021. Espero que hayáis empezado la semana con mucha energía. Yo soy Raúl y estaré escuchando mi podcast, En Manos del Pasado. Bueno. Hoy estamos de celebración y es que por fin sacamos a la luz el primer capítulo sobre En Manos del Pasado, el podcast que te hace reflexionar sobre la historia. Y como ya habréis podido ver, hace unas semanas colgué en mi blog, con el mismo nombre, una entrada sobre la Segunda República Española. Y hoy, en este podcast, quiero llevar a cabo una reflexión sobre la misma. No solo contarla, sino entenderla de forma diferente. Así que le estuve dando muchas vueltas sobre cómo enfocar esta reflexión y bueno, después de unas cuantas semanas creo que he decidido darle la misma orientación que le di al blog. Y si la reflexión nace del diálogo y el diálogo nace de la pregunta, dije, pues Raúl, coge las preguntas adecuadas y ponte manos a la obra. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que pongámonos en manos del pasado para reflexionar sobre la Segunda República Española. ¿Por qué nació una república en 1931? ¿Qué supuso la Constitución del 31? ¿Qué significó la república para las mujeres? ¿Qué pretendía la Segunda República y por qué no se consiguió? ¿Realmente fue una república de izquierdas o existe actualmente una idealización de la Segunda República? Todo ello a continuación. Y después de esta tremenda presentación, iniciamos ya con la reflexión a través de las preguntas. Y la primera que tenemos aquí es, ¿por qué nació una república en 1931? A ver, cuando se nos presenta una pregunta de este calado, es muy importante hacer hincapié en el contexto. ¿Por qué el contexto? Porque nos va a dar la solución. Estamos en el primer tercio del siglo XX. ¿Y qué características tiene España en este momento? Mira. La monarquía está totalmente desprestigiada, la monarquía de Alfonso XIII. No olvidemos que en el 23 había apoyado la dictadura de Miguel I de Rivera. Tras la dimisión de este en enero, ahora pretendía instaurar un régimen constitucional, basándose en la Constitución del 76. Obviamente todo ello había desprestigiado a la monarquía y no había vuelta atrás. Obviamente no había vuelta atrás. Por otro lado, la situación económica en la que se encontraba España era tremendamente horrible. Los beneficios que se extrajeron de la Primera Guerra Mundial no habían sido invertidos adecuadamente y existía una polarización entre las provincias industrializadas como podría ser País Vasco y Cataluña y el resto de España, que vivía prácticamente de una agricultura y donde la tenencia de la tierra estaba muy diversificada entre los grandes latifundios del sur y los pequeños minifundios del norte. A ello se tienen que sumar las pésimas condiciones de trabajo de los jornaleros y de los campesinos. Por otro lado, es importante hablar de la polarización política que se está produciendo, porque desde finales del 19 y principios del 20, las ideologías tipo socialistas y anarquistas están en auge, y ello va a provocar confrontación política. Dentro de todo este contexto es cuando se producen las elecciones del 12 de abril de 1931. Unas elecciones que, sin quererlo, se van a convertir en plebiscitarias, es decir, parecía que de estas elecciones se iba a sacar la opinión del pueblo para saber qué hacer a partir de ahora. Y obviamente el pueblo en las grandes ciudades votó a favor de la república. Y en el campo ganó principalmente los monarcas. También es cierto que en el campo estaba el voto en manos de los caciques. Los caciques eran los que controlaban ahí la intención de voto. Todo ello lo que va a provocar es que sin quererlo
Estas elecciones, en un principio municipales, se convierten en una especie de referéndum que den alas a un nuevo proyecto republicano que ya se había gestado anteriormente en el Pacto de San Sebastián. Toda esta situación lo que va a favorecer es que el 14 de abril de 1931 se extienda por toda la nación española el himno de Riego y se proclame la Segunda República Española, que va del 31 al 39. Es ahora cuando nace este nuevo proyecto. Serenos y alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros acentos enormes así, y en nosotros miren los hijos del fin. Se iniciaba ahora un cambio que dio muchísimas alas a una gran cantidad de la población española, pero que por contra iba a suponer el inicio de un gran problema para los españoles. Así que vamos a continuar con la reflexión. Y después de esta primera pregunta llegamos a la segunda, que dice: ¿qué supuso la Constitución del 31? La Constitución promulgada el 9 de diciembre de 1931. Bueno, pues una vez se proclama la República y el rey se va al exilio, se llevan a cabo elecciones generales que pretenden ya establecer este nuevo régimen tras un gobierno provisional. Elecciones que se convocan para verano de 1931 y que dan la victoria a una coalición republicano-socialista. Este nuevo gobierno lo que va a llevar a cabo es el establecimiento de una hoja de ruta, una carta magna, una constitución. Una constitución que verá la luz el 9 de diciembre de 1931, convirtiéndose en la constitución más progresista de la historia democrática de España hasta el momento. Entre sus principios y sus pilares fundamentales establecía la igualdad de géneros ante la ley. Además, reconocía la existencia de diversas identidades a nivel regional, siempre dentro de un sistema integrista. Además, establecía la laicidad del Estado, separación de la Iglesia y el Estado, la división de poderes e incluso redactaba una amplia carta de derechos y libertades para la población española. Todo ello estaba protegido por un Tribunal de Garantías Constitucionales que también nace con esta Constitución. Obviamente, lo que hemos comentado son algunos de los aspectos clave de esta Constitución, ya que es larga y no podemos hacer hincapié en toda ella. Entonces, lo que hemos querido dar es ¿qué supone esta Constitución? Por lo que hemos dicho, la Constitución de 1931 es la más progresista en la historia democrática de España. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Establecía toda una serie de derechos y libertades, toda una serie de decretos que va a favorecer que España renazca con una nueva filosofía, con una nueva ideología y con unos nuevos objetivos. El problema de todo esto es siempre la diferencia que existe entre lo que queda escrito en la Constitución y lo que se cumple en la realidad. Y llegamos ya al ecuador de este podcast con la tercera pregunta, que dice: ¿qué significó la República para las mujeres? Bueno, obviamente la República quiso dar alas a la mujer. La República quiso que la mujer se incorporara dentro del gobierno, algo que veremos ya en las Cortes del verano del 36. Aprobó el sufragio femenino, aprobó el divorcio, aprobó la educación paritaria tanto para hombres como para mujeres y abrió un nuevo horizonte. Un nuevo horizonte en el que la mujer podía participar de cargos políticos, podía estar al frente del gobierno, podía estar al frente de cargos políticos y claro, esta situación se vio plasmada en palabras de agradecimiento, como era el caso de Victoria Kent. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española, que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas.
Sin embargo, hoy en día creo que se está dando mucho hincapié a esto. Se está idealizando la realidad. Obviamente, a pesar de que la ley establecía la igualdad de géneros, no hubo una real igualdad de género. ¿Por qué? Pues muy simple, por la mentalidad patriarcal que existía en España. Y ello va a impedir que las mujeres lleguen tan alto como podrían haber llegado gracias a las leyes de este momento. Además, incluso en la aprobación del articulado de la Constitución, cuando se llega al sufragio femenino, hubo grandes disidencias dentro de los propios partidos políticos y muchas veces se votó más por la creencia propia que por la defensa de los ideales del partido político en el que estaba cada uno. Y bueno, esto lo podemos ver un poco en las palabras del discurso que dio Clara Campoamor y que se recogen en la película en su honor y que dicen así. Si ayer votasteis igualdad de sexos, no podéis hoy condicionarla. Los sexos somos iguales. Lo somos por naturaleza, por derecho y por intelecto. No cometáis un error histórico que no tendréis suficiente tiempo para llorar. Y al decir esto, señoría, creo que no hago otra cosa que servir a la República Española. Esta imagen, este discurso de Clara Campoamor mostraba esa intención de dar alas a la mujer. El problema fue que por muchas alas que se quisieron dar a la mujer, habían demasiadas fuerzas contrarias que se las querían cortar. Y una vez llegamos ya a la cuarta pregunta de este podcast, ¿qué pretendía la Segunda República y por qué no se consiguió? Muy bien, cuando llegamos a este tipo de preguntas, son preguntas de calado, preguntas fuertes, preguntas consistentes. Entonces, lo que necesitamos es un poco resumirlo. Entonces, podemos decir que la Segunda República Española pretendía llevar a cabo una modernización de España. Y bueno, para que ésta se situara principalmente a la altura de las grandes potencias europeas del momento. Es decir, con la República, y tal como dijo Niceto Alcalá Zamora, se pretendía construir el renacer de España. El triunfo será para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. Es decir, un renacimiento que vendría de la mano de unas reformas. Porque ¿cómo cambiar el contexto en el que se encontraba España? Pues mediante reformas. Estas reformas tendrán un gran calado y prácticamente irán a afectar a todo el conjunto de la sociedad española. Son reformas que se llevan a cabo tanto en el ámbito sociolaboral, principalmente en cuanto a medidas para mejorar la vida de los trabajadores, e incluso en el campo con la ley de reforma agraria que pretendía crear esa clase media rural que favoreciera el auge de la sociedad, de la mejora social de España. Desde el punto de vista autonómico también se va a tratar de llevar a cabo reformas. Ya habíamos visto cómo en la Constitución del 31 se pretende reconocer la diversidad de identidades regionales de España, y ahora con estas reformas se va a poder llevar a cabo. Se van a promulgar estatutos de autonomía, como es el caso del catalán, y ya más adelante, en el 36, se va a llevar a cabo también el vasco. También estaba en proceso el gallego, pero claro, con la guerra civil pues se tumbó totalmente. Desde el punto de vista religioso también vamos a encontrar reformas. Ya habíamos dicho que la Constitución del 31 establecía la laicidad del Estado. Y eso se va a ver también con reformas, como puede ser la ley de congregaciones, que limitaba la propiedad de bienes a la Iglesia. También se les eliminará de la educación, favoreciendo una educación laica, pública, gratuita, paritaria, obligatoria. Claro, obviamente este tipo de reforma que mezcla educativa y religiosa va a afectar mucho a la Iglesia porque le va a quitar mucho predominio. Y también podemos hablar desde el punto de vista militar. ¿Por qué? Porque había una gran oficialidad, consecuencia de las guerras con el Marruecos, y todo ello se va a intentar terminar, aplacar. En este caso, el ministro de Guerra, Manuel Azaña, va a intentar hacer una gran labor en este sentido, con la ley de retiro de la oficialidad, la creación de la Guardia de Asalto, un cuerpo fiel a la República. Y claro, pues todo ello, así dicho a prisa, porque obviamente hay una gran cantidad de reformas,
va a provocar una gran oposición por parte de todos esos sectores que se ven desfavorecidos con las reformas, principalmente por lo que viene a ser la Iglesia y el ejército. Y esto es obviamente dos frentes en los que se tiene que hacer frente a la República. Ya estuvimos viendo que la República prácticamente antes de la Guerra Civil tiene 3 fases. El bienio reformista hasta el 33, el bienio conservador del 33 al 36 y el Frente Popular que ya viene con el 36. Y estas fases lo único que vamos a ver va a ser un juego dinámico de reforma contra reforma, reforma contra reforma, reforma contra reforma. Había un sector conservador de la oposición que obviamente se oponía a estas reformas porque veía mermados todos sus privilegios. Y esto se va a ver principalmente en el bienio conservador. Pero bueno, si tenemos que centrarnos en por qué no triunfa todo este sistema republicano de modernizar España a través de las reformas, no solo se tiene que echar la culpa a los sectores desfavorecidos, sino también a la propia conjunción republicano-socialista que no supo organizarse. Dentro de la propia conjunción republicano-socialista había disensiones. Dentro de la propia coalición no se ponían de acuerdo. Y ello va a provocar que, obviamente, si desde dentro no nos ponemos de acuerdo, pues vamos, el acuerdo vendrá de fuera y se termina con las reformas en el bienio conservador y luego se recogen otra vez en la etapa de Frente Popular. Entonces, obviamente, eso es lo que provoca que la República no triunfe. No únicamente el hecho de la oposición a las reformas, sino también la divergencia de opiniones que existían dentro de las facciones que sustentaban a la República. Y por ello cabe destacar la conclusión de quién fue culpa, de unos o de otros, cuando ni siquiera ellos mismos se ponían de acuerdo. Y obviamente, pues ya llegando a este punto en el que nos encontramos en la pregunta 5, ya vamos hacia el final del podcast. Son 2 preguntitas pequeñas, cortas, ya no son tantos tones. Entrar en reflexión que la República tuvo un auge y una caída muy fuerte, y lo que veníamos comentando, fueron los propios que sustentaban el gobierno de la República, tanto cuando estuvimos en el bienio conservador como cuando estuvimos en el bienio reformista y demás, no van a saber dirigir la situación. Y bueno, partiendo de eso llegamos a la pregunta número 5, que es: ¿realmente fue una república de izquierdas? En este caso es muy simple de contestar: no. Actualmente hay un constante ataque desde la política actual que nos envuelve de la república. Fue una república roja, judeomasónica, bolchevique y demás. Pero no tiene nada que ver. La república que llega en 1931 es de todo menos izquierdista radical. Para ser más exactos, el propio presidente del gobierno provisional, Niceto Alcalá Zamora, era monárquico. Pero el desprestigio del que ya hemos hablado anteriormente, que adquirió la monarquía, hizo que se cambiara y entrara dentro de una defensa de una república de derechas. Entonces, ya partiendo de esa base, obviamente para nada era una república de izquierdistas. De esto que querían destruir a España y toda esa perola que se montan hoy en día, ni caso. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de reformas que dicen que rompieron a España y todo el rollo no se llevaron a cabo. Ya habíamos hablado anteriormente de que una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Y muchas reformas de las que habíamos hablado no se llevaron a cabo. Desde el punto de vista de la reforma agraria, prácticamente la intención que había no se pudo desarrollar. Por otro lado, las reformas para mejorar la vida de los trabajadores en muchos sitios no se aplicaron. Los propios trabajadores, veían que no se cumplía. ¿Por qué? Porque los propietarios de las empresas y los terratenientes pues, no tenían ninguna intención de llevarlo a cabo. Y es que, claro, partiendo de esa base, ¿cómo podemos decir que la república era bolchevique? Es que hoy en día creo que se toma la historia, como si fuera el puchibol. A medida que cada uno lo quiere, pues yo utilizo el capítulo que me gusta y lo tergiverso como quiero. Y por eso es necesario reflexionar sobre la realidad. Y partiendo de esa idea, confirmamos: la república no fue una república roja, bolchevique, izquierdista radical que quiso romper la unidad de España.
Y llegamos ya al final de este podcast de Manos del Pasado, que reflexiona sobre la Segunda República con la pregunta: ¿existe actualmente una idealización de la Segunda República? Vamos a ver. Cuando yo propuse este podcast para llevar a cabo una reflexión sobre la historia, lo que pretendía es crear mentalidades críticas, personas formadas que se pregunten acerca de lo que tienen a su alrededor. Cuando un alumno de segundo de bachillerato se presenta ante la PAO y le meten un examen de historia, el corrector va a ver que comprenda lo que haya estudiado, mejor dicho, que haya estudiado todos los contenidos que se le piden en los comentarios de texto. Pero sobre todo va a ver la capacidad crítica que tiene para argumentar lo que dice, para reflexionar sobre lo que dice. Y esos son puntos a favor que tiene el alumno. En la persona de a pie, de hoy en día, cualquier persona, la capacidad crítica es lo más importante para analizar la realidad que nos envuelve. Cuando alguien nos habla de la Segunda República, y es mayoritariamente votante de izquierdas, te lo va a contar como si eso fuera, un limbo, lo mejor del mundo. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que la Segunda República tuvo tanto bueno como malo. La Segunda República, que acusa a los conservadores de represión, también llevó a cabo represión. La Segunda República, que acusa a los conservadores de corrupción, también llevó a cabo corrupción. Por eso, actualmente, obviamente, existe una idealización de la Segunda República Española y es necesario que lo tengamos en cuenta. ¿Que intentó modernizar España y mejorar la sociedad democratizándola? Sí. ¿Que intentó estar ahí a través de una serie de reformas que pretendían cambiar a España? Sí. ¿Que tenía buenos objetivos? Sí. Pero que lo que demostró mientras gobernaba no era lo que los objetivos, también. Porque si pretendía una igualdad ante la ley, ¿por qué votantes republicanos votaron en contra del sufragio femenino? Partiendo de esas hipótesis, de esas preguntas, de estas realidades, debemos plantearnos nuestro día a día. Sobre todo hoy en día, con la polarización social que existe. Estar en un extremo o en otro extremo no nos lleva a ningún lugar. Y eso es algo que ya se vio en la Segunda República y que, sin embargo, estamos otra vez en ello. Tanto a los idólatras, mejor dicho, de la Segunda República, como a los del fascismo de Franco, obviamente les digo que están más tontos que tontos. ¿Por qué? Porque no nos lleva a ningún lado eso. ¿Qué políticas va a llevarnos eso? A lo que estamos actualmente. Entra uno y cuando llega el otro le cambia la política que había hecho. Y así estamos sin llegar a ningún lado y pagándolo siempre la educación. Y bueno, no voy a entrar en discurso político, pero lo que quiero que tengáis en cuenta es esa reflexión. Es importante coger la historia y verla desde los diferentes ángulos. Porque todos somos hijos de un mismo país. Por mucho que unos quieran ir para un lado y otros para otro. Y eso ya lo dijo Manuel Azaña en 1938, pero fue un poco tarde para llegar a esa conclusión. Y entonces se comprobará una vez más lo que nunca debió ser desconocido por los que lo desconocieron, que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo barro. Y con esas mismas palabras ya me despido yo. Espero que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido cosas que desconocíais, que de la reflexión surja también el aprendizaje. Y nada, os dejo en Manos del Pasado y hasta el próximo capítulo.